México es realmente ese país perfecto en donde, digamos, uno va de vacaciones y la verdad que se enamora del lugar, donde, bueno, conoce mucha gente, la cultura es algo que la verdad es impresionante, luego tenemos sus comidas, es un paraíso verdaderamente, pero esto es tan así. Hoy voy a tocar este tema porque hay mucha gente que por ahí me preguntan y dice, pero vos que viviste en México, ¿qué opinas acerca de este país? ¿Cuál es tu opinión? O está también las otras preguntas, que es la que más me hacen. Me dice, si te gusta tanto México, ¿por qué no vivís allá en México? Y la verdad es que hay muchas cosas detrás de lo que es el simplemente ir a un lugar y el vivir, sino que es todo lo que lo rodea. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene en este momento México, que es justamente el tema de los narcos. Entonces por ahí uno tiene que tener en cuenta esto cuando va a ir a vivir a México. Yo les puedo contar algunas de las tantas anécdotas que he tenido en este país que, bueno, en definitiva me llevaron a decir, bueno, no me puedo quedar a vivir acá porque de un día para el otro, ¿sí?, puedo amanecer, ¿sí?, bajo tierra o adentro de una, no sé, una caja de cartón. Entonces por eso que yo tomé la decisión de irme, ¿sí?, de no quedarme en México. Y la verdad es que me duele muchísimo porque es un país, como les dije antes, es fabuloso. Tiene absolutamente de todo, absolutamente de todo. Comida, cultura, su gente. Pero también hay que tener las cosas de atrás, ¿no? El tema de los narcos y esto que ya les había nombrado al principio. Para empezar a contarles un poco, por ejemplo, si ustedes van a México, o vamos a hablar específicamente por ahí de la zona de Quintana Roo, vamos a hablar de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, la verdad que es una zona en la que se complica vivir. Por ejemplo, si ustedes, vamos a decir, son meseros, ¿sí?, o las personas que llevan las cosas a las mesas, ¿sí?, vamos a decir, mozo también, no sé. Hay distintas maneras de decirle o nombrar a esto. Ustedes tienen que pagar una cuota, ¿sí?, para hacer esto. Y si ustedes no la pagan a esta cuota, corre riesgo su vida. Por ejemplo, yo estuve un tiempito en Playa del Carmen y luego de haber estado en Playa del Carmen, mi jefe al verme trabajar me dice, mirá, ¿sabés qué? Vos trabajás muy bien. Dice, vamos a Tulum. La cosa es que nos vamos para Tulum, yo empiezo a trabajar y estaba en pleno centro, justo enfrente de toda la zona de los bares. Bueno, la cosa es que habrán pasado, no me acuerdo muy bien, si fueron 2 meses. Y al lado mío, al lado del hotel donde yo trabajaba, se llama Emotion Tulum, había otro hotel. Bueno, la cosa es que empiezan a pasar los días, bueno, como les había dicho antes, 2 meses aproximadamente. Yo vuelvo de la playa, miro y veo policías. Digo, ¿qué pasó acá? Bueno, obviamente pasó algo, ¿no? Bueno, cuando vuelvo al otro día a trabajar, viene uno de mis compañeros y me dice, ¿te enteraste? Mataron al recepcionista del hotel de al lado. Y yo digo, no, no te puedo creer. ¿Y qué pasó? Me dice, no, al parecer el loco se metió en el negocio de los narcos. También estaba vendiendo droga por abajo, ¿sí? Obviamente en cantidades pequeñas, pero bueno, cuando se enteraron lo mataron. Así de simple, ¿sí? Otra, imagínense, ya conmigo. Una vez, me acuerdo muy bien, claro, yo era estar enfrente de la zona de los bares y todo eso. Cuando los turistas me decían, vamos a salir, vamos a tomar algo, vamos a bailar, yo agarraba, aceptaba, total, digamos, no gastaba nada, no pagaba, entonces decía, bueno, vamos a aprovechar, ¿sí? Porque los turistas la verdad que vienen de vacaciones, les caía bien, entonces me invitaban. Y yo casi siempre estaba ahí, en los bares. Y había una persona, pero chiquitita, yo no mido mucho, yo mido unos 74, unos 75 más o menos. Y esta persona me llegaba hasta acá más o menos. Y me acuerdo muy bien que me miraba. Y yo decía, acá va a pasar algo, tengo que quedar en el molde. Si me tienen que dar un par de cachetazos, me lo dan y después me voy. Pero yo sabía, porque él me miraba. Bueno, en un momento yo agarro cuando esta persona ya como... Dije, acá viene. Yo lo veo que viene hacia mí y me dice, ¿qué haces acá? Dice, ¿qué haces acá vos?
Yo digo, nada, vengo a tomar algo. Le digo, pero ¿qué te dedicas? Y yo agarro, justo estábamos ahí en la puerta, casi afuera de un barcito, y le indico, ya está mi hotel, yo trabajo ahí, soy el recepcionista. Y me mira ahí como, bueno, está bien. Y me dice, tené cuidado con lo que haces. Claro, se habrán imaginado que yo vendía algo, o no sé qué estaba tratando de hacer. Bueno, esa fue otra de las anécdotas. Imagínense, porque tengo miles, pero la verdad que no quiero hacer tan largo el video. Y por ahí poner en claro para aquellas personas que me preguntan, ¿por qué no te quedas en México? ¿Por qué no te vas a vivir a México? ¿Sí? Es que tiene estas cosas. ¿Sí? Fuera de todo lo maravilloso, fuera de las playas, fuera de su gente y fuera de la cultura, ¿sí? Tiene estas cosas. Una de las últimas que dije, bueno, acá basta. En mi hotel empezamos a organizar las fiestas de la Full Moon, luna llena. Y bueno, la cosa que en la primera fiesta que organizamos, justo había una chica que estaba ahí atendiendo en la terraza y estaba tomando los pedidos. Y vienen 5 personas, así también, todos chiquititos, así todos juntos, medios tapados también. Y le dicen, ¿dónde está el encargado? Y yo escucho, miro así y me apuntan. Y yo veo que vienen hacia mí y me dicen, bueno, ya sabes, queremos que nos pague la cuota. Y yo agarro y no puede ser. Digo, no, yo la verdad no tengo nada que ver con eso, te llamo al dueño. Viene el dueño, se pone a hablar con ellos. Le dice, bueno, no tenéis que pagar la cuota. Y él agarra y dice, no, pero esta es mi primera fiesta, ¿cómo le voy a pagar la cuota? Digamos, no tengo dinero, no. ¿De dónde quieren que saque si esta es mi primera fiesta? Entonces le agarra y le dice, bueno, está bien, dice, no pagas, pero nosotros vamos a empezar a vender todo lo que es sustancias ilegales, vamos a decirle, ¿no? Todo lo que es ilegal acá, nosotros nos encargamos. Mi jefe no le quedó otra que decir que sí. Dice, pero te quédate tranquilo que nosotros te ponemos la seguridad. Nos quedamos mirando con mi jefe como diciendo, ¿la seguridad de qué? Si el problema son ustedes, nosotros no tenemos problema. Así que bueno, a partir de ese momento ellos empezaron a vender drogas en cada una de las fiestas y al mismo tiempo ponían la seguridad. Así que imagínense, ya por ser mesero o mesera, no me acuerdo muy bien esto porque tenía una ex pareja que también trabajaba en Playa del Carmen y a ella le cobraban la cuota. Después, ni se les ocurra hacer algo ilegal, vender algo ilegal, porque los pasan para el otro lado. Después, quería hacer un emprendimiento o algo, como le pasa a mi jefe. Mi ex jefe, tenía que pagar la cuota, no le quedaba otra. Así que bueno, todas estas cosas llevaron a que diga, bueno, no es un lugar para quedarme. Lamentablemente amo muchísimo a México, amo muchísimo a su gente. Volveré 1 y 1000 veces, pero la verdad no puedo decir que es un lugar en el cual yo me quedaría a vivir. Así que bueno, respondiendo todas esas preguntas, por qué no estoy allá, por qué es que no me quedé y por qué no iría a vivir, es simplemente por esto. Bueno gente, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. No olviden de suscribirse, dar like y comentar que me ayuda muchísimo. Nos vemos, chao chao.